Bien, estamos nosotros estudiando la doctrina de Dios, como saben. Ya llevamos un buen tiempo aquí en este estudio de la doctrina y el ser de Dios. Am, entonces, pues vamos a ponernos en las manos del Señor en este momento, para que sea Él el que nos guíe en esta hora, que podamos ser edificados con su palabra. Oremos. Padre Santo, bueno, misericordioso, bendito Señor, te damos gracias por toda la bondad, la misericordia, la gracia que tienes con nosotros a pesar de nosotros. Gracias te damos por Jesucristo, tu Hijo, tu unigénito, que lo diste todo y lo pusiste en nuestro lugar para nuestra propiciación. Gracias te damos por tu Espíritu también, porque lo has enviado para venir y hacer tu obra en medio nuestro, para resucitarnos, para darnos vida y también, Señor, para santificarnos. Te damos gracias por Él y te rogamos, Señor, también que por el mismo Espíritu seamos instruidos, Señor, con tu palabra, que uses a este pobre pecador, Señor, en tus manos para manifestarnos un poco más de tu gloria. Perdona sus pecados, Señor, y perdónanos a todos también, te rogamos. Necesitamos tu gracia, tu perdón, y necesitamos también la asistencia y la iluminación de tu Espíritu para entender las maravillas de tu ley. Te lo rogamos, Señor, en Jesucristo y para su gloria. Amén. Bien, como otras veces lo he dicho, yo creo que la doctrina más importante por excelencia que todo creyente debe saber, conocer y creer es la doctrina de Dios, ¿no es cierto? De aquí, de esta doctrina, emanan todas las demás, podemos decir, porque Dios es Dios, ¿no es cierto? Es que nos enseña, nos puede enseñar con exactitud quiénes somos nosotros, porque Dios es Dios, es el que nos enseña la necesidad de un Salvador, ¿no? Porque Dios es Dios, le ha placido planear, diseñar un plan tan maravilloso de redención como el que nosotros conocemos y aprendemos en las Escrituras. Porque Dios es Dios, pues Él ha decidido también, por medio de la obra de Cristo, formar un pueblo para sí, como dice, celoso de buenas obras, que es la iglesia en nuestro tiempo. Y así pudiéramos seguir conectando esta doctrina con todas las demás, pero solamente insisto, vuelvo a recalcar la importancia del estudio del ser de Dios. Ese es el conocimiento más excelente que alguien pueda tener, el conocimiento del Dios Santo. Y no solamente un conocimiento intelectual, vamos a decir. No se trata solamente de aprender más información. Claro, obviamente nosotros somos renovados por medio de la transformación de nuestro entendimiento, pero cuando el conocimiento viene en la ayuda y en el poder del Espíritu, pues ese conocimiento no se queda solo en información, sino que, como veíamos en Romanos 12:2, nos transforma, ¿no es cierto? Y eso es lo que nosotros queremos con este estudio a medida que avanzamos. Entonces, ya saben, ya hemos hablado todo sobre los atributos de Dios. Bueno, no todos, no fue una lista exhaustiva, pero vimos muchos de los atributos de Dios, por lo menos los más relevantes. Y también hablamos o empezamos a hablar sobre las relaciones de Dios con sus criaturas, como Dios, quién es Él, y nosotros que somos criaturas suyas, cómo Dios se relaciona con nosotros, ¿no? Esto
Esto también nos debe importar mucho, porque entender cómo Dios se relaciona con la criatura, yo creo que es lo que más nos debe importar después de todo, ¿no? Cómo podemos tener o entrar en una relación con Dios. Entonces, lo primero que dijimos tocante a eso fue la independencia que Dios tiene sobre su creación. Él es Dios, Él está por encima de todo. Nosotros siempre vamos a estar por debajo, nosotros solamente somos criaturas. Él es el creador, Él está por encima de todo, Él no necesita ni depende absolutamente de nada ni de nadie para ser y existir, ¿sí? Eso significa su independencia presuntuosa. También hablamos del dominio soberano que Dios tiene sobre su creación. No solo Él es otro, no solo Él está muy por encima de todo lo demás, no solo es autoexistente, autosuficiente, pero Dios también tiene un dominio soberano sobre su creación, ¿no? Es decir, Dios no solamente diseñó, creó algo y lo dejó a la aventura, ¿no? Al azar, como cualquier hombre que arma una máquina, un reloj y lo pone a funcionar por sí solo. No, Dios tiene control sobre todas las cosas. Dios tiene un control soberano sobre cada pulgada cuadrada del universo. Es lo que queremos decir, como decía Abraham Kuyper. Entonces, y ese dominio soberano se extiende sobre el ser humano también, no solo sobre las cosas, sino sobre las personas, ¿no es cierto? Sobre personas tan grandes, tan fuertes y poderosas como, por ejemplo, Nabucodonosor, como Sennacherib, como, bueno, los grandes emperadores en toda la historia, ¿no? Pero también, y de manera especial, tiene un dominio soberano sobre el creyente, ¿no es cierto? Porque le pertenecemos a Él. Entonces, pues eso fue algo muy importante, muy bonito también que vimos. Y cómo su soberanía no nos limita a nosotros. Es decir, que nadie piense aquí, pues si Dios es soberano, entonces pues ¿para qué orar? Si como quiera Él va a hacer su voluntad. O si Dios es soberano, pues ¿para qué predicar el Evangelio? Si como quiera Dios lo va a salvar, ¿no es cierto? Y nosotros aclaramos todas esas inquietudes. Muy bien. Y hablamos la última vez sobre el conocimiento absoluto que Dios tiene de su creación. ¿Sí? Entonces, Dios está muy por encima de todo, Dios es esencialmente otro, no depende de nada ni de nadie para hacer y existir. Dios tiene un control absoluto, soberano sobre toda su creación, sobre todas sus criaturas, pero no solo eso, Él tiene un conocimiento detallado, absoluto de cada cosa, ¿no es cierto? Entonces, incluso, como veíamos en aquella oportunidad, no solo de las cosas visibles que el ser humano puede ver y conocer, pero aún de las invisibles. Por ejemplo, Dios conoce las intenciones y los pensamientos de nuestros corazones. ¿Cómo les parece? Tal es el conocimiento de Dios, un conocimiento profundo de todas sus criaturas. De manera que no podemos escapar, ¿no es cierto?, a ese control, a ese gobierno de Dios. Pero el día de hoy vamos a hablar de su santidad total ante ellas, la santidad total de Dios ante su creación. Y la confesión, en pocas palabras, resume esto diciendo que Dios es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. ¿Sí? Dios es santísimo. Bueno, ya nosotros hablamos sobre la santidad de Dios en algún momento, ¿no? Y ya sabemos que su primer aspecto, o más bien, quiero hacerlo más bien en forma de pregunta, a ver si recuerdan. ¿Cuál es el primer aspecto de la santidad de Dios? ¿Recuerdan? El primero y el principal de la santidad de Dios. Aparte de nosotros. Dios es aparte, bien.
Único, bueno, sí, también. Dios es, sí, también. Dios es esencialmente otro. Ese es el primer aspecto de la santidad de Dios, que Dios es esencialmente otro, nada que ver con nosotros. Él es esencialmente otro, Él pertenece a otra categoría. Es Dios y todo lo demás, en otras palabras. Ese es el primer aspecto de la santidad de Dios, que Dios es esencialmente otro. Entonces, pero también la santidad de Dios tiene otro aspecto. ¿Cuál es ese otro aspecto? ¿Recuerdan? Pureza. ¿Cómo? Pureza moral, ¿no es cierto? Entonces, eso también significa que Dios es santo, que Dios es puro, purísimo en todo lo que Él es y en todo lo que Él hace, moralmente hablando, ¿no? Él es sin relación alguna con el pecado. Entonces, aquí, como dice la confesión, que Dios es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos, aunque obviamente nosotros ya sabemos y entendemos que Él es esencialmente otro. Sin embargo, esta palabra santísimo aquí se refiere más bien al segundo aspecto de la santidad de Dios, al hecho de que Dios todo lo que hace es moralmente perfecto, justo, ¿sí? A Dios no se le puede acusar de injusticia alguna, definitivamente, porque todo lo que hace está bien, como dice una hermana aquí que conocemos, todo lo que Dios hace está bien hecho, y eso es verdad, es 100% verdad. Entonces, yo creo que, no sé si el tiempo nos permite, vamos a ver y otro aspecto de la relación con Dios, de Dios con sus criaturas, porque creo que es muy evidente, es muy obvio el hecho de que todo lo que Dios determina, como en el caso de los consejos, ¿cuáles son o qué significan los consejos de Dios? Bueno, los consejos de Dios no es otra cosa que las decisiones que Dios toma. Dios es santísimo en todo lo que Él ha planeado hacer, ¿sí? Él no se equivoca, Él no toma malas decisiones, ¿no es cierto? Él es perfecto en todo lo que Él ha determinado hacer. Pero también es santísimo en todo lo que Él hace, no solo en lo que planea hacer, sino en lo que Él hace. Él no se equivoca, Él no está sujeto a error. Pero también, como dice aquí, es santísimo en todos sus mandatos, no solo en lo que Él ha planeado, no solo en lo que Él ejecuta, pero también en lo que Él manda, ¿sí? Lo que Él manda también es bueno. Dios no se equivoca en sus mandamientos, no nos manda cosas que no sean moralmente perfectas, en otras palabras. Todo está de acuerdo. De hecho, mis hermanos, la ley de Dios, la santa ley de Dios, no es otra cosa que es el reflejo del carácter de un Dios santo. Eso es la ley de Dios. Es el reflejo del carácter moral de un Dios santo. Eso es la ley. Por lo tanto, si la ley es eso, quiere decir que todo lo que la ley ordena es bueno, ¿no es cierto? Es bueno. Ok, entonces, como digo, esto pues yo creo que no tiene, vamos a decir, mucha discusión, es claro, todos estamos de acuerdo. Entonces, vamos a ver solamente unos cuantos textos. Yo puse ahí, siempre me gusta poner una lista un poco más abundante de los textos, o sea, para que ustedes vean que cada enseñanza que nosotros damos aquí no es basada en uno o en dos textos, por ahí seleccionados con cuidado. No. Esto es una enseñanza que corre por todas las escrituras.
por eso a mí me gusta siempre poner textos suficientes. Si no los vemos todos, no hay ningún problema. Pero yo lo que quiero es que ustedes vean que esto está de acuerdo con toda la enseñanza de las Escrituras. Entonces, rápidamente, Génesis 18:25, ustedes recuerdan el contexto en el que se encuentra ese pasaje, Génesis 18:25. ¿Qué había determinado Dios hacer en Génesis 18? ¿Recuerdan? Destruir a Sodoma, exacto. ¿Y por qué razón, por qué causa Dios iba a destruir a Sodoma, hermano? El pecado. El pecado había llegado a un nivel tal, ¿no es cierto? Había llegado a un nivel tal que Dios, quien es santo, como acabamos de decir, pues no podía ver, no podía tolerarlo. Entonces, ¿qué decide Dios? Pues destruirlo, destruir esta ciudad tan corrompida, tan perversa. Ustedes ya saben que el grado de maldad que habían llegado era extremo. Ellos ya no solo habían caído en la inmoralidad sexual como tal, sino que incluso ya sus deseos ardían hombres por hombres, ¿no? Mujeres por mujeres, y al punto de que cuando llegaron estos dos santos ángeles a la casa de Lot, bueno, es más, se habían corrompido tanto que ya incluso entre hombres ya como que les parecía algo rutinario, algo normal, y querían experimentar algo nuevo con estos seres angelicales, ¿no es cierto? Y bueno, ya ustedes saben la historia, pero el punto aquí es que Abraham empieza a interceder por Sodoma, ¿verdad? Señor, si hay 40, si hay 30, ¿no? Si hay 20, y Dios, ¿qué le dice? No, si hay esa cantidad, no los destruyo por amor a ellos, ¿no es cierto? Y uno de los argumentos que pues es el que tenemos ahí precisamente en Génesis 18:25, uno de los argumentos a los cuales apela Abraham es a este que dice en el verso 25: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces por eso Dios le decía a Abraham: si hay 30 está bien, no lo hago por amor a ellos. Si hay 20, si hay 10. El problema es que ¿cuántos habían? Sí. Apenas uno, ¿no? Pues era más fácil sacarlo a él que dejar sobrevivir esta ciudad tan llena de pecado. Pero el punto aquí es, o el argumento, o la razón más bien por la que traigo este texto, es para que veamos el argumento al cual está apelando Abraham, a esa santidad, a esa justicia de Dios, ¿no? El Dios de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Dios no es injusto en ninguno de sus hechos. Pero yendo más adelante, en Deuteronomio, por ejemplo, ahí que vemos, en Deuteronomio 4, ahí estamos en el contexto ahora de que ¿recuerdan ustedes el libro de Deuteronomio? Básicamente, en pocas palabras, ¿de qué se trata el libro de Deuteronomio? A ver. ¿Cómo? Otra vez, ¿no? Algunos han subtitulado, vamos a decir, Deuteronomio, el repaso de la ley, ¿no es cierto? Porque en pocas palabras eso es Deuteronomio, es el repaso de todo lo que Dios pues ya había mandado, no más que esta segunda vez que Dios lo hace ¿con quiénes? ¿Con quiénes lo hizo? Bueno, la primera vez, ¿con quién lo hizo? ¿Recuerdan? En Éxodo, ¿a quién se leyó esa ley? Sí, a la generación que salió de Egipto. Pero ellos, por su incredulidad, ¿qué pasó? ¿Cómo?
murieron, perecieron en el desierto. Entonces se levanta una nueva generación, ¿verdad? Una nueva generación a la cual Dios ahora sí va a entregar esa tierra prometida. Y es en ese contexto que Dios pues vuelve a dar un repaso de la ley. Pero, por ejemplo, en el capítulo 4, versículos 7 y 8, mire lo que dice. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en cuanto le pedimos? Bueno, ellos tenían conocimiento de todo lo que Dios había hecho con Israel, ¿no? De cómo los había sacado con mano poderosa de Egipto y de todos los milagros, los portentos que había hecho durante el desierto. Versículo 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos? ¿Qué están reconociendo aquí Moisés? Que los estatutos y los juicios de Dios son ¿qué? Justos. No son injustos, no, son justos. Como esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. La ley del Señor es justa, es buena. Mire, ese es otro de los aspectos que tenemos ahí. Dios es justo, Dios es santo en todas sus obras. Pero no solo en eso, ¿también en qué? En sus mandatos. Todo lo que Él manda es correcto, es lo que es. Y como les digo, aquí hay abundancia de textos, no vamos a ir a muchos de hecho. Por eso esta vez no hice como otras veces suelo hacer, de que les doy textos a muchos hermanos para que los busquen, porque no vamos a ir a ellos, solamente estamos revisando unos cuantos escogidos. Pero bueno, en el libro de los Salmos tenemos también muchos textos. Y por ejemplo en el Salmo 19, versículo 7, ¿qué dice? Bueno, el Salmo 19 nos habla de dos tipos de revelación, ¿recuerda? Nos habla de una revelación ¿qué? General. ¿Y la revelación general cuál es? Es la que recibimos a través de ¿qué? De la creación, ¿verdad? Pero la segunda parte del Salmo nos habla de ¿qué revelación? Una revelación especial, específica. ¿Y cuál es esa revelación especial? Las escrituras, la palabra, la ley, los mandamientos, como lo expresa el Salmo 19 y el 119 también. Entonces, el Salmo 19 precisamente empieza diciendo que la ley de Jehová es ¿qué? Perfecta. Noten, el primer atributo, la primera cualidad que se le da a la ley o a los mandamientos o a la palabra de Dios es que es perfecta, sin error. Si no hay injusticia en nada de lo que Dios pide. Esto es interesante, dicho sea de paso aquí un paréntesis, porque hay quienes piensan que Dios es injusto al pedir cosas que el ser humano no puede hacer. ¿Qué les parece? ¿Es Dios injusto por pedir cosas que no podemos hacer? Porque ese es el argumento de muchos, ¿saben? El problema, hermanos, amigos que están aquí, es que la bondad, la perfección, la santidad de la ley de Dios no depende de nuestra capacidad para cumplirla. Eso debe quedar claro. La bondad, la perfección y la santidad de dicha ley no depende de si nosotros podemos o no guardarla. No. Eso depende del dador, de quien la da. Punto. Ahora, que nosotros estemos incapacitados para guardarla, eso es otra cosa. ¿Sí? Pero la ley de Jehová es perfecta, es recta, dice también ahí más adelante los mandamientos, versículo 8. Los mandamientos de Jehová son ¿qué? Rectos, que alegran el corazón. Bien,
el Salmo 99, ahí ya que estamos en el libro de los Salmos, vamos a ver algo más acerca de esa santidad de Dios. Salmo 99, versículos 3 y 4. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo, y la gloria del Rey ama el juicio, tú confirmas la rectitud. ¿Saben qué, mis hermanos y amigos? Dios es amante de la justicia. Dios es amante de todo lo que es justo, de todo lo recto, de todo lo bueno y de todo lo que es santo. En eso es que Él se goza. Por eso Él no puede ver el pecado. Como dice Habacuc, muy limpio eres de ojos para ver ¿qué? El agravio. ¿Sí? Tal es la santidad de Dios en todo lo que Él es, en todo lo que Él hace. Isaías, vamos a ir a este antes de pasar a otros. Isaías, el capítulo 45 y el versículo 21. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. Escuchen lo que dice. ¿Quién? Esto es como una pregunta retórica. Y se está comparando a este Dios del cual estamos hablando con los otros dioses o ídolos. Y dice, proclamad y hacedlos acercarse, entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro y fuera de mí. Nuestro Dios, que es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos, ¿no es cierto? Él es único en ese sentido, en ese aspecto. Porque todo lo que los otros dioses demandan, que no, ustedes ya saben, todos los otros dioses no son más que imaginación de hombres, ¿no es cierto? Y por lo tanto, todo lo que ellos pueden mandar pues son cosas injustas, vanas, perversas muchas veces, ¿no es cierto? Por eso muchos de los cultos paganos incluían tales cosas como sacrificios y fornicaciones y bueno, en fin. Pero este Dios no. Este Dios es único, también en ese aspecto, ¿no es cierto? Nuestro Dios es justo, no hay otro como Él. Y mire el versículo 22, o sea, como para completar. Dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Sí? Cualquier otra idea de Dios que una persona se haga, que no sea la de este Dios, es completamente vano. Y este Dios, como les digo, o como dice el texto más bien, este Dios no solo es justo y es santo, sino que también es bueno y es misericordioso. Dice, mirad a mí y sed salvos. Yo soy único, no hay otro como yo, pero yo puedo tener misericordia también. Y el llamado está a mirarlo a Él. Pero bueno, pasemos rápidamente ya al Nuevo Testamento para mirar solamente unos textos más. Y quiero llamar la atención en esto de Romanos 3, porque creo que es de los textos más claros. En Romanos 3, Romanos 1, 2 y 3 viene hablando de qué. Ustedes deben saber. No es un secreto para ustedes porque ya pasamos por ahí, en Romanos. Romanos 1, 2 y 3 viene hablando de qué, en términos generales. De la culpabilidad del hombre. La culpabilidad del hombre, ¿no es cierto? Y esa culpabilidad del hombre, en términos generales, se trata de qué. O sea, el hombre, el ser humano, tiene un problema ¿con qué? Sí, con el pecado.
con lo que dice la ley. En otras palabras, todo ser humano tiene un problema con la justicia divina. Ese es el problema del hombre. Todo ser humano tiene un problema con la justicia divina, ¿sí? Con la justicia de Dios. Y bueno, ya ustedes saben, esos 3 capítulos se encargan de dejar a todos sin excusa, ¿no es cierto? Tanto judíos como gentiles. Sin embargo, llama la atención que en el capítulo 3, y del versículo 1 al 8, pero solamente vamos a mirar, por ejemplo, versículos 3 y 4. No, perdón, versículos 5 y 6 de Romanos 3. En Romanos 3 entra el objetor, ¿recuerdan? Y dice, no, pues, no es justo. Dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Dice el versículo 4, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Versículo 5. Acuérdense, está hablando un objetor de Pablo, un objetor judío. Dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, o sea, está bien, no hay justo ni aun uno. Pero entonces dice, porque Pablo acaba de decir que como la incredulidad del hombre no hace nula la fidelidad de Dios, sino que al contrario, ¿verdad?, hace brillar con más resplandor. ¿Se acuerdan del diamante en el pañuelo negro, no? Es eso, básicamente. El hombre en su pecado, ¿no? Dios en su fidelidad y en su misericordia resplandece. Entonces, el argumento que podía traer aquí el objetor es, bueno, pues si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice Pablo. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Entonces, aunque nuestros pecados, nuestras maldades hagan resaltar la justicia de Dios con todo su esplendor, eso no los excusa para nada, ¿no es cierto? Al contrario, eso es un agravante más. Hay un sermón de Jonathan Edwards, no recuerdo el nombre ahorita, no es el que conocemos la mayoría, pero es otro, donde trata este tema precisamente, donde dice, bueno, quizás algunos se pudieran excusar en su incapacidad para obedecer a Dios, otros se pueden excusar en el hecho de que, bueno, textos como estos, ¿no? Bueno, nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, entonces, pues después de todo no está tan mal desobedecer a Dios. No, al contrario, eso es un agravante más. Eso es un agravante más para su condenación. Pero bueno, volvamos al punto. De otro modo, como dice aquí, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Y luego en el versículo 21, por ejemplo, de Romanos 3, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Entonces, el ser humano tenía un problema con la justicia de Dios, ¿no es cierto? ¿Y era cuál? Pues que no había obedecido la ley de Dios, ningún hombre, no había alcanzado ese estándar. Pero ahora, aparte de la ley, esa justicia que todos hemos transgredido, dice, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Cuál? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Ahora, aquí tenemos un problema cuando hablamos en términos de justicia, porque, por ejemplo, también Romanos 9 nos enseña acerca de la elección. Ustedes ya saben, pasamos por ahí también, que Dios del que quiere se compadece, ¿no? Y textos como esos. Sin embargo, la pregunta, y allá también el objetor se levanta, ¿no?, para decir que si Dios es injusto por todo eso. Pregunta, ¿es acaso Dios injusto en aquellos que Él ha escogido para salvación? O sea, ya está claro, mis hermanos, por lo que acabamos de ver, que no hay justo ni aun uno, ¿no es cierto?
que todo lo que merecen es la justa condenación, ¿no? Entonces, ¿habrá pecado en Dios porque salve a unos y no a todos? ¿Cuál es, vamos a decir, cuál es la justicia que Dios toma en cuenta para que alguien vaya a los cielos? Cristo, ¿no es cierto? Como dice el verso 25, esto nos aclara todo. A quien Dios puso, hablando de Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación, sí. Es decir, el propiciatorio era la tapa sobre la cual se rociaba la sangre de los animales que se sacrificaban para la expiación en el antiguo pacto, ¿recuerdan? De esa manera, vamos a decir, el pecado del cuerpo quedaba cubierto y no recibía sonido. Pero bueno, el aquí es hacer esto. Pero no solo eso, él no solo es la tapa que recibe la sangre, Él mismo es el sacrificio. Él mismo es quien derrama su sangre y se pone como tapa sobre nosotros, para que nosotros no recibamos el castigo que justamente merecíamos. Pregunta otra vez, ¿hubo injusticia en aquellos que Dios salvó? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque aquí tenemos a Cristo, siendo la propiciación por medio de la fe en su sangre, y miren, lo aclara, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que en ninguna manera hay injusticia en Dios. Estamos hablando otra vez de que Dios es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras, y de hecho la mayor o la principal obra de Dios, ¿cuál es? La salvación. La salvación, y vemos que no hubo injusticia en Dios. Y aquí mismo ya en Romanos 7, Romanos 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, pregunta, ¿hay algún problema con la ley, con los mandamientos del Señor? ¿Dónde está el problema, mis hermanos? En nosotros. El problema está en nosotros. Mire cómo dice versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento es bueno, pero mire lo que hace el pecado nuestro. Tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. En otras palabras, la ley dice, no codiciarás. ¿Qué hace el pecado en nosotros? ¿Sabe qué hace exactamente? Lo opuesto. Hace exactamente lo opuesto. No codiciarás. Ah, bueno, pues eso es lo que voy a hacer. Dice, el pecado tomando ocasión produjo en mí toda codicia. Y yo sin la ley bien tiempo, pero bueno, versículo 12. Esta es la conclusión a la que llega el apóstol. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. El problema no está en lo que Dios manda. El problema está en nosotros. ¿No es cierto? Pero como vimos en Romanos 3, Dios, aparte de la ley, ya manifestó otra justicia, que es la justicia por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Y apenas escuchaba, de hecho sea de paso, apenas escuchaba esta mañana, ¿cómo puede ser
¿cómo puede ser que creer es todo? ¿Es lo único que hay que hacer? Hemos ofendido al Santo Dios cada instante de nuestra vida por el hecho de que no le amamos a Él como Él nos dice que le amemos. No vamos a ir más allá. No guardamos el primer y gran mandamiento. Un microsegundo de nuestra existencia. Ahora, imagínense ustedes, toda esa pena que se ha ido acumulando desde que nacimos, ¿no? Segundo tras segundo, minuto tras minuto, hora tras hora, día tras día, mes tras mes, año tras año. En realidad que nuestro pecado es muchísimo, ¿no les parece? Y solo por creer, pues ese es el problema, más bien ese es el punto. Que como nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada bueno, agradable, aceptable a Dios, hubo uno que sí lo hizo. Y ese que lo hizo era Dios mismo. ¿No les parece interesante? Dios mismo fue el que lo hizo. Y lo hizo por nosotros. De manera que, por creer en Él, es todo lo que necesitamos para ser salvos. Porque no era cualquier hombre el que estaba allí en la cruz, muriendo. Nadie dice en un texto que apenas, por ejemplo, Noé se salvaría a sí mismo por su justicia, o Daniel, ¿no es cierto? Hace mención de 3, Job es el otro, creo. Si acaso ellos podrían salvarse a sí mismos por su justicia. Pero que un hombre salvara a una multitud, eso parece inconcebible, ¿no? Y lo es. Es inconcebible para nosotros. No podemos entenderlo. No podemos expresarlo en lenguaje humano. Pero fue exactamente eso lo que ocurrió en la cruz. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? ¿En dónde termina todo esto de la santidad total de Dios ante su creación? Cómo Dios que es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en sus mandamientos, ¿verdad? Cómo Él siendo Él y nosotros siendo nosotros, y a pesar de nosotros, ¿cómo Él puede salvarnos? Es solamente de esa manera. Es únicamente a través de Cristo, quien siendo Dios se hizo hombre, para que nosotros, Él siendo rico se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Bien, mis hermanos, hasta aquí, no sé si tienen preguntas, comentarios. Sí, hermana, allá. Está hablando de Cristo. Él vino a salvarnos en condición de hombre. Correcto. Nosotros siempre ponemos el pretexto de que no podemos cumplir, y es cierto, pero Él vino a ponernos el ejemplo en nuestra misma condición de pecado, aunque Él nunca pecó. Uh-huh. Él lo hizo para mostrar que sí se puede, pero a través de Cristo, a través de una santificación de cada uno de nosotros, cada día, cada momento, ¿verdad? Uh-huh. O sea que Él es el ejemplo para cada uno de nosotros. Bueno, yo iría un poco más allá, o sea, Cristo definitivamente es nuestro ejemplo a seguir, es nuestro estándar, ¿no es cierto? Pero no solo es nuestro ejemplo y nuestro estándar, sino que Cristo
aquí tengo que abrir el abanico un poco más y hablar de lo siguiente. Hay dos tipos de obediencia que se imputan en el momento de la justificación. Estoy entrando un poquito, yo sé, en el terreno de la doctrina de la salvación, de la soteriología. Pero hay dos tipos de obediencia que se nos fueron imputados en el momento de la conversión. Está su obediencia pasiva, que es, en pocas palabras, el castigo que justamente usted y yo merecíamos fue sobre él, ¿no es cierto? Su muerte en la cruz. Esa obediencia pasiva, y se le llama pasiva por el hecho de que Dios allí sufrió. Cuando se utiliza el término pasión aquí, se refiere a eso, a los sufrimientos, ¿no? Cristo, la segunda persona de la Trinidad, sufrió el infierno que justamente usted y yo merecíamos. Entonces, esa obediencia pasiva de dolor, de sufrimiento que nosotros merecíamos fue puesta sobre él. Y esa obediencia fue puesta a nuestra cuenta. Pero hay otra obediencia que también es puesta a nuestra cuenta. Y es su obediencia activa. ¿Y cuál es su obediencia activa? No solamente fue lo que Cristo hizo como nuestro sustituto en la cruz, pero fue todo lo que Cristo hizo como nuestro representante en vida. ¿Se dan cuenta? Todas las obras, todos los consejos de Cristo en su vida también son contados a nuestro favor, a nuestra cuenta. ¿No les parece esto interesante? Porque no es solo el hecho de que Cristo murió por mí, claro, eso ya es demasiado. Pero es que además de eso, es que su perfecta vida de justicia es puesta en mi cuenta. Porque piensen en esto por un momento. Aprovecho. ¿Qué sería de nosotros si Cristo, el Cordero, muere por nosotros, ¿no es cierto? Como nuestro sustituto. Nos representa allí. Pero ¿qué pasaría si aparte de eso Dios todavía nos mirara a nosotros y nuestra obediencia en vida? Volveríamos a lo mismo, ¿no es cierto? Volveríamos a lo mismo. ¿Saben, mis hermanos, lo grande de la salvación y de la justificación es que Dios no solo nos imputa el castigo y la muerte de Cristo en nuestra cuenta, sino que Él nos imputa su perfecta vida de obediencia como si nosotros lo hubiéramos hecho. ¡Wow! Eso es algo sumamente glorioso. Porque es en base, porque entonces, ahora sí, cuando Dios nos mira a nosotros, ahora sí podemos decir confiadamente a quién en realidad nos está mirando. Dios está mirando a Cristo en nosotros. Todo, o más bien lo único, o el único mejor, el único en quien Dios tiene toda complacencia es en quién, en su Hijo. Eso está claro, ¿no es cierto? He aquí mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero otra vez, si Dios nos mirara a nosotros directamente y no a través de Cristo, ¿qué verían nosotros? Pecado. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso digo, hermana, va un poco más allá de ser el estándar o el ejemplo. Es que su perfecta vida de obediencia es puesta también a nuestra cuenta. Por supuesto, también hago la aclaración. Por supuesto, esto a nosotros como creyentes y por el poder del Espíritu, como ya vimos en Romanos 12:2, nos lleva a tener vidas consagradas al Señor, definitivamente, ¿no es cierto? Pero si se dan cuenta, mis hermanos, nuestra consagración a Dios no es de algo externo. Nuestra consagración a Dios no es un propósito que yo me hago por portarme mejor, ¿no es cierto?
por presentarme mejor delante de Dios. No. Nuestra consagración a Dios es apenas la respuesta racional, como dice Romanos 12:1 también. Es la respuesta lógica, racional de alguien que ha experimentado toda esta gracia abundante en su vida. En eso consiste nuestra consagración. Sí. Bien, hermanos. Fíjense, no miramos muchos de los textos. Porque yo pensaba de pronto abordar el tema que seguía, y miren, el tiempo se nos fue. Espero en el Señor haya sido provechoso. Y bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, o si no ya... Sí. Sí, nada más me llamó mucho la atención de cuando comenzaste con Génesis 18:25. En el contexto sabemos lo que ocurrió, pero muchas veces dejamos de pensar, ya que la Biblia no da detalles, ¿verdad? Pero ese día realmente, literalmente ocurrió algo, que estaba cayendo del cielo fuego con azufre, ¿verdad? Lumbre. Uh-huh. Estaba penetrando todo, quemándose todo. No hubo un sobreviviente en Sodoma y Gomorra. Uh-huh. Ahora, si hubiéramos estado ahí, alguno de nosotros, y hubiéramos visto a esos niños ardiendo, esos niños gritando, porque había muchos niños, hubiéramos dicho, parece que luego haríamos como los impíos. Dios mata niños, no puede ser justo, ¿verdad? Porque mata niños. Entonces, ese día Dios hizo justicia y Dios fue bueno. Aunque no lo podamos entender de este lado de la eternidad, un día lo vamos a entender. Y no digo por todos, porque muchos sí lo entendemos, pero muchos no. Siempre está en eso. Pero como Dios no da detalles lo que ocurrió en ese día, pero eso fue una masacre. Sí. Una completa masacre, y como muchas hubo en las Escrituras. Entonces siempre, tú sabes, digo yo porque siempre estamos pensando nosotros, sí, todo lo que le pase a un adulto, bueno, se lo merece. Pero cuando se toca a un niño, nosotros decimos, no, ahí hay injusticia, ¿verdad? Uh-huh. Porque el niño es inocente. Uh-huh. O sea, y realmente ya queda clara las Escrituras, ¿verdad? Que no hay prácticamente justo, ni siquiera uno. Los impíos se apartaron desde la matriz. Uh-huh. Así que eso también es importante entender para que resalte más y brille más la gracia y la gloria de Dios. Sí, es un buen apunte porque sí, se tiende a cuestionar mucho cuando se habla de la justicia, de la santidad de Dios, se tiende a cuestionar mucho, ¿no? Si Dios es bueno, si Dios es justo, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Por qué permite? ¿No es cierto? Esto también me recuerda, y fíjense, no, está bien que nosotros lo tengamos presente, y el Señor obviamente lo dijo con toda gracia en su momento, pero cuando ¿ustedes recuerdan? Que vienen a darle la noticia al Señor, ¿qué hay de aquellos galileos que mataron y cuya sangre mezclaron con los sacrificios? No, eso fue algo horrendo, ¿no es cierto? Y de aquellos que les cayó la torre encima y que todo esto, eso eran tragedias, ¿no es cierto? Y el Señor no dice, ay, pobrecitos, es que estaban en su pecado, y bueno, aunque eso puede haber sido verdad. Pero ¿cuál es la respuesta del Señor a esta gente que viene cuestionando al Señor? ¿Cuál es la respuesta? Os digo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Amén. Wow, qué clase de respuesta. Y eso a nosotros, mis hermanos, nos debería llamar la atención. Lejos de cuestionar a Dios por sus obras, por sus consejos, lo que Él ha determinado, o sus mandamientos, debiéramos es caer de rodillas y confesar al Señor nuestro pecado. Esa debe ser la respuesta adecuada. Bien, hermanos, vamos a terminar ahora sí, a orar. Padre Santo, estamos aquí, Señor, y aún muchas veces nuestras palabras quizás las decimos muy a la ligera cuando nos acercamos a ti. Tomamos muy en poco, Señor, la palabra
santo, pero ahora con este conocimiento que nos das acerca de quién tú eres, de que todo lo que tú dices, lo que tú haces, lo que tú planeas, todo es bueno, es perfecto, es santo, es justo. Señor, concédenos humillarnos ante ti. Concédenos, Señor, venir postrados a tus pies, reconociendo quién tú eres y dándote gracias, Señor, porque no nos has pagado en realidad como merecen nuestros hechos. Te damos gracias por ello y te suplicamos, ayúdanos a vivir cada día nuestras vidas a la luz de estas verdades. Es para eso que estamos aquí, Señor, no solo para aprenderlas, pero para vivirlas. Y te rogamos por tu Espíritu, aplica estas verdades en nuestros corazones. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.